Continuar allá teniendo su festejo, lo que se preparó aquí en la Palapa. Si falta un quequito, no pregunten dónde quedó. Espero que sobre otro. Bueno, ¿cómo están? Bien, bendecidos todos. Vamos a orar para entrar en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia, por el favor con el que hemos vivido de tu parte toda esta semana. Te pedimos, Señor, que así como nos has bendecido, Señor, durante todos estos días, nos bendigas hoy con tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nosotros, Señor. Nosotros disponemos este tiempo para ser edificados por tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo siento en este momento orar por el corazón de una mujer. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú fortalezcas, que tú sanes toda dolencia, que tú sanes toda herida, Señor, de tu hija. En el nombre de Jesús, Señor, cancelamos todo lo contrario a tu voluntad, Señor. Declaramos que de una manera tangible, Señor, ella puede sentir tu presencia, tu amor y tu sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje en esta tarde es la esencia de la Navidad. Estuvo bueno el drama que prepararon los niños. Y cuando hablamos de esencia nos referimos a la naturaleza de algo, específicamente aquello que no cambia, la razón de ser de algo. Hoy en nuestro día, con el paso de los años, hay cosas que han sido modificadas y hay algunas cosas que constantemente se están modificando. Por ejemplo, nuestra historia como país ha sido modificada en algunas ocasiones, contadas de una manera o de otra, y llega el punto que de repente ya no sabemos si realmente sucedieron o cómo sucedieron las cosas. Por eso siempre es bueno preguntarnos cómo realmente sucedieron las cosas, investigar y por qué hoy en día celebramos algunas fechas. La mayoría de nosotros disfrutamos los días en los que se suspenden labores a nivel nacional, pero a veces no sabemos ni por qué. Desafortunadamente, la Navidad no se ha salvado de las modificaciones con el paso de los siglos, pero es bien importante que nosotros estemos investigando y recordando la esencia de la Navidad. La esencia de la Navidad la encontramos en San Juan 3:16. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La razón por la cual el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo es para nacer en el corazón de nosotros. Y que Él viniera al mundo nace en el corazón de nuestro Padre Celestial. Porque nuestro Padre no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él, al contrario, envió un Salvador, a su Hijo, a venir a rescatarnos y hacer posible la vida eterna. Porque el deseo de nuestro Padre es que tengamos vida eterna juntamente con Él. Y como lo mencioné la semana pasada, es bueno celebrar las fiestas, es bueno disfrutar de las vacaciones. Es bueno dar y recibir regalos entre nosotros. Y qué bien se siente poder recibir un regalo y poder darlo. Y no se diga de los reencuentros con la familia, con las personas que tenemos tiempo de no vernos. Algunos en esta temporada viajan a su tierra, comparten vacaciones en familia, otros reciben familia de fuera. Y todo eso es maravilloso, pero nada de eso es la Navidad.
La esencia de la Navidad es que ninguno de nosotros nos perdamos y que todos tengamos vida eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere que tengamos la vida eterna, pero a veces buscamos las cosas eternas fuera de Cristo. Y la Escritura dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, para poder ser salvos y disfrutar de la vida eterna, es necesario que hagamos algunas cosas. Número uno, que recibamos al Señor Jesús, porque no basta con que haya nacido cumpliendo con las profecías. No basta con que haya dado su vida en la cruz por nosotros. Es necesario que nosotros le recibamos. Dice San Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que lo reciben y a los que creen en Él. Esta escritura derriba la creencia de que todos somos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo y comenzamos una vida de acuerdo a la palabra de Dios y leemos la Biblia y vamos descubriendo lo que Dios dice y cómo deben de ser las cosas según Dios. El gozo de la salvación nos hace disfrutar, pero también compartir su palabra con aquellos que amamos, con aquellos que nos rodean. No podemos negar que en ocasiones cuando estamos hablándole a alguna persona del Evangelio, algunos nos dicen, ok, está muy bien. Lo importante es que todos somos hijos de Dios. Tú sigue en tu iglesia, tú sigue en tu religión. Qué bueno que hallaste a Dios ahí. Yo voy a seguir en la mía. Pero todos somos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, verso 12, no dice eso. Dice que se le tiene que recibir a Jesús. Dice que se tiene que creer en Jesús. Todos somos creación de Dios. Indudablemente, Dios nos ha creado a todos. Pero solo aquellos que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador son hijos de Dios. Y es bien importante esto, porque esto explica muchas cosas. A veces sentimos que Dios no nos trata como sus hijos. A veces, aunque sabemos que tenemos un Padre que está en los cielos, no sentimos que sea nuestro Padre. A veces no entendemos por qué suceden algunas cosas o por qué Él permite que sucedan algunas cosas como injusticias. A veces nosotros mismos estamos esperando que Él nos trate como sus hijos, pero nosotros algunos seguimos siendo creación de Él, no como hijos de Él. No sé si recuerdas que en una ocasión se le acercó al Señor Jesús una mujer para pedirle un milagro para su hija. Y es impactante las palabras del Señor Jesús. Pero es bien importante que entendamos que el mismo Jesús establece esto. Cuando aquella mujer se le acerca pidiéndole un milagro para su hija, el Señor Jesús voltea y le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Son palabras duras, porque ¿cómo le estaba llamando Jesús? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a esta mujer? Todos conocemos la historia y la respuesta de la mujer impacta a Jesús, porque ella le dice, sí Señor. Ella no le dice, oye, ¿por qué me llamas así? Oye, porque ahora son los VIP de Cristo. Ella no alega eso, ella dice, sí Señor, es cierto. No es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa.
El Señor Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, y le concedió su petición. Pero el mismo Señor Jesús está estableciendo que hay personas, o que las personas que se pueden sentar a la mesa con Él para tener comunión con Él y disfrutar de las bendiciones que Él puede dar, solamente son los hijos de Dios. Solamente son los hijos de Dios los que le reciben y creen en Él. Y para tener la vida eterna, precisamente necesitamos creer en el Señor Jesús. San Juan capítulo 3, verso 36 dice: el que cree en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, Jesucristo. El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo no sé a ti, pero a mí me pasó que cuando me hablaban de Jesús, yo decía: no, gracias. Más adelante. Pero nadie me explicó, ¿no? Las personas que me hablaban de Jesús no me abrieron el Evangelio según San Juan y me dijeron: ¿sabes qué? Si tú te rehusas creer en Jesucristo, no tendrás la vida eterna. Al contrario, tendrás la ira de Dios sobre ti. Probablemente, siendo una persona pensante, que así me considero, investigadora, analítica, probablemente me hubiera abierto al Evangelio antes de cuando Dios, o antes de cuando clamé a Dios. Por eso, con respeto para todos, pero siempre lo he dicho, el Evangelio de Jesucristo es para personas inteligentes. O sea, ustedes. Fuerte. Sí, porque leyendo la escritura, esta escritura no necesita interpretación. No es como que, ¿qué querrá decir que el que crea al Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida? ¿Qué querrá decir Dios con eso? No necesitas que alguien te interprete la escritura. Está en la lectura, está a ojos vistos. Hasta con el sentido común. No necesitas ni fe. Ahí dice: si yo rehúso en creer en Cristo, no veré la vida. Al contrario, la ira, el enojo, el castigo de Dios estará sobre mí. Entonces, número uno, necesitamos, para disfrutar la Navidad, la esencia de la Navidad, necesitamos recibir a Jesús. Y número dos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sabes qué? Los cristianos a veces jugamos con el arrepentimiento o no lo tenemos tan presente. Creemos que con recibirlo y creer basta. Basta con recibirlo y creer si estoy en mi lecho de muerte y después de recibirlo me muero. Con eso basta. Pero cuando yo lo recibo y por gracia de Dios sigo con mi vida y por gracia de Dios sigo teniendo años, oportunidad de arrepentirme, debo de arrepentirme. ¿Por qué es tan importante esto? Porque recuerda, la paga del pecado es muerte. Necesito arrepentirme de mis pecados. Ahora, recordemos que el arrepentimiento es un proceso, no es una acción. Los hombres somos muy diferentes a las mujeres en nuestra manera de pensar. El hombre cree que porque ya reconoció, ya se arregló el mundo. Sí, ya entendí. Es que no se trata de que entiendas. Se trata de que no lo vuelvas a hacer. Conozco hombres que han hecho sufrir a su esposa o a su esposa por muchos años. Y hay hombres que creen que porque ya entendieron, ok, ya entendí, sí he estado mal, ya la vida, el corazón de la esposa sanó y está al 100 y
y van a seguir como si nada. No, el proceso de arrepentimiento precisamente comienza con reconocer tu falta. Pero ¿cuánta gente afuera reconoce que está mal, pero no cambia? Hay personas que dicen, no, yo sé que estoy mal, soy consciente que soy un pecador. Hay otros que dicen, no, yo sí creo en Dios. La Biblia dice que aún los demonios creen y hasta tiemblan, dice. Pero eso no les da la salvación. Necesitamos arrepentirnos porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, el proceso de arrepentimiento comienza con reconocer la falta, rectificar, pedir perdón, restaurar, restituir el daño que hayamos hecho y no volverlo a hacer. Yo sé que hay situaciones en las que reconocemos nuestro error, reconocemos que lastimamos a alguien, pedimos perdón, pero esa persona no nos quiere perdonar. Eso ya no está en tus manos. No te preocupes. La Biblia dice, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos. Señor, ya hice lo que me corresponde. Reconozco mi falta, pedí perdón. No me quieren perdonar, los dejo en tus manos. Pero hay personas que no nos quieren perdonar porque creen que se los vamos a volver a hacer. Y más la familia, y más la esposa o el marido. No nos quieren perdonar porque tienen miedo de que los volvamos a lastimar. Por eso el arrepentimiento es un proceso que comienza con reconocer la falta, pedir perdón, restaurar y no equivocarme otra vez en lo mismo. Si la paga del pecado es muerte, necesitamos que nuestros pecados sean borrados para poder disfrutar de la vida eterna. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y ¿qué? Convertíos para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta escritura nos enseña que para que nuestros pecados sean borrados son necesarias dos cosas: arrepentimiento y conversión. Es muy común escuchar a algunas personas que dicen, me convertí a Cristo. Pero dicen que se convirtieron a Cristo porque dejaron su antigua religión y ahora asisten a una iglesia cristiana. Eso no es convertirse a Cristo, porque hay algunos que seguimos siendo domingueros. Solamente vamos a la iglesia, y lo digo con todo respeto porque yo fui católico muchos años y solamente iba a la iglesia los domingos. Y ahora que soy cristiano, hay personas que así como cuando eran católicos solamente iban el domingo, ahora en el cristianismo solamente vienen el domingo. ¿Cuál conversión? Hay gente que dice, es que fíjate que me convertí a Cristo. Cambiaste de dirección, de templo. Porque convertirse a Cristo es otra cosa. La palabra convertirse significa revertir. Y esto nos lleva a meditar lo siguiente. El pecado nos aleja de la vida de Dios. Generalmente vivimos en pecado por ignorancia. La mayoría de las personas fuimos muy pecadores porque hacíamos cosas que no sabíamos que a Dios no le agradaba. Pero cuando la Biblia dice arrepiéntete, reconoce tu falta, restaura tu vida y no cometa los mismos errores, y regresa, o sea, conviértete, regresa al estilo de vida diseñado por Dios. Eso quiere decir conversión. Eso quiere decir que nosotros nos convirtamos a Dios. Dios nos creó de tal manera
para vivir la vida de una manera natural, como a Él le agrada. No es forzarnos de que, ay, no tengo que decir maldiciones. A lo mejor así comenzamos a frenar nuestra lengua, pero si tú te la pasas todo el día tratando de frenar tu lengua, te vas a morder la lengua. Porque no puedes dejar un hábito. Los hábitos se sustituyen. Y lo contrario a maldición, ¿qué es? Lo contrario a maldición, ¿qué es? Bendición. Entonces, en lugar de maldecir o evitar maldecir, necesito empezar a bendecir. Cuando estoy bendiciendo, no voy a poder maldecir. Pero no bendigas con sarcasmo, por favor, porque es muy provocador. No le digas, ay, sí, mi amor, te bendigo. No hagas eso. Es lo mismo, ¿verdad?, que una maldición. Tampoco lo digas no reconociendo tus errores, porque hay gente que tiene razón. La Biblia dice, bienaventurado eres cuando la gente habla mal de ti, mintiendo. Cuando dicen mentiras, pero cuando dicen verdades, no eres bienaventurado. Y hay gente que le están diciendo sus verdades y dicen, yo los bendigo en el nombre, arrepiéntete cual yo los bendigo. Entonces, cuando Dios nos dice, tienes que revertir tu vida, ¿qué quiere decir? Que te tienes que enfocar en aquellas cosas que Dios diseñó. La única manera de nosotros vivir la vida que agrada a Dios no es estar constantemente tratando de no pecar, es vivir la vida que le agrada a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Una vida lejos del pecado y lejos de la desobediencia es la vida que Dios ha creado para sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahora, por experiencia propia, yo te puedo decir, ¿por qué digo por experiencia propia? Porque yo fui guadalupano. En mi gorra, en mi sombrero, siempre traía mi estampita de la Virgen de Guadalupe. Yo creía que la Virgen me cuidaba. Y por experiencia personal, te puedo decir que hay personas que buscan a Dios de corazón, sinceramente. Y buscan llegar a Dios a través de un mediador, pero equivocado. Ninguno de nosotros podemos acercarnos a Dios por causa de nuestros pecados. Si leemos el Antiguo Testamento, aún el sumo sacerdote, cuando entraba en la presencia de Dios, pero había pecado en él, caía muerto. Cuando Moisés le pide a Dios verlo cara a cara, le dice, no se puede, porque ningún hombre me puede ver y seguir vivo. Todo hombre que me vea se muere. Necesitamos un mediador, pero la palabra de Dios dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero hay personas como yo en mis años de guadalupano, en los cuales yo creía que la Virgen intercedía por mí delante de Dios y lo hacía con devoción, de corazón. Y por muchos años yo creí que ciertas tradiciones, costumbres o hacer ciertos sacrificios para Dios hacía que Dios se agradara de mi vida a pesar de mis diabluras. Pero no tiene que ver con la devoción o con la sinceridad que nosotros busquemos a Dios. Para buscar a Dios, para encontrar a Dios, tenemos que caminar en el camino de Dios. Y solamente hay un camino, Jesucristo. ¿Sabes? Hace algunos días vi un video donde los agentes de migración de los Estados Unidos encuentran a un joven en el desierto a punto de morir, deshidratado, golpeado, con recientes golpes. Literalmente le salvan la vida. Y el joven cuenta una historia terrible.
Tenía 15 días perdido en el desierto. Su amigo que lo acompañó murió en el desierto y lo tuvo que abandonar ahí, el cuerpo de su amigo. Los dos salieron con un sueño de su país y ahora estaban perdidos en el desierto y su amigo se muere. Y el joven les está relatando a los agentes de migración con lágrimas, no puede dejar de llorar. La persona que les prometió llevarlos sanos y salvos hasta Los Ángeles o su lugar de destino, intentó matarlo después que se murió su amigo y lo abandonó golpeado en el desierto. Y cuando él está relatando todo lo que sufrió, se puede ver y tú puedes sentir el dolor profundo en su corazón. No deja de llorar, no le salen las palabras. Está desesperado, está desconcertado. Es una historia conmovedora. Verla en video te conmueve bastante. Sin embargo, ni el sufrimiento que pasó, ni la muerte de su amigo, ni sus lágrimas, ni los golpes que recibió, evitaron que fuera deportado a su país de origen. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no le permitieron quedarse en Estados Unidos si había sufrido mucho? Si estuvo a punto de morir. ¿Por qué no le dieron su residencia legal? Si sus intenciones eran buenas, llegar a un país para trabajar y sacar adelante a su familia en otro país. La respuesta es sencilla. Porque en las leyes de los Estados Unidos dice que todo aquel que ingrese a su territorio de una manera ilegal deberá ser deportado y punto. No importa si sufriste, no importa si traías buenas intenciones, la ley está escrita, punto. De la misma manera funciona la ley de Dios. La paga del pecado es muerte, punto. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al menos que creas y recibas a Jesucristo en tu corazón. Al menos que te arrepientas de tus pecados para que tus pecados sean borrados y en lugar de la ira de Dios a tu vida lleguen tiempos de refrigerio. ¿Qué te imaginas con esa palabra, tiempos de refrigerio? Descanso, paz, agua en el desierto. A veces tenemos a Cristo en nuestro corazón, creemos en Él, pero no hay ningún refrigerio. Son problemas tras problemas. Al contrario, la decepción y la incredulidad comienzan a crecer. ¿Por qué si soy cristiano? ¿Por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué si creo en Cristo? ¿Por qué me sigue pasando lo mismo? Porque el principio de la locura es querer que tu vida cambie, pero no cambiar tu vida. Necesitamos cambiar. Necesitamos arrepentirnos. Entonces, para poder celebrar y disfrutar verdaderamente de la Navidad, necesitamos recibir a Cristo, necesitamos arrepentirnos y convertirnos, y necesitamos buscar la santidad. Santidad es una palabra que asusta, porque tenemos una idea vaga de lo que es santidad. Creemos que santidad es una vida perfecta. La Biblia dice que perfecto solo Cristo. La palabra santidad o santificación se refiere a purificación. Una persona santa es aquella que constantemente se está purificando cuando mira su vida a la luz de la palabra. Los santos no son perfectos, los santos son todos aquellos que han decidido dejar su vida pasada para consagrarse para Dios. Consagrarse quiere decir dedicarse a Dios.
Entonces necesitamos buscar la santidad, que es la purificación de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra mente. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Qué es lo que me libera del pecado? Creer en Cristo, arrepentirme y convertirme. Recibirlo, creer, arrepentirme y convertirme. Hasta aquí estamos todos. Pero dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué? ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? No me digas amén. Porque el automático dice amén, gloria a Dios. No quiero aménes automáticos, quiero que medites. Sirves a Dios en tu vida, en tu oficina, en tu trabajo, en tus negocios, con tu familia. ¿Eres un siervo de Dios para tu esposa? ¿O eres un marido demandante? ¿Eres una sierva de Dios para tu marido? ¿O eres una señora tóxica? Cambiaste las malas palabras por el aleluya, pero nada más. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos son libres de pecado? Todo aquel que es libre de pecado es un siervo de Dios. Pero los siervos sirven. Y no estoy hablando de servir en la iglesia. No hay ni 10 formas de servir en la iglesia. No hay 10 maneras de servir en la iglesia. Piensa tantito. Alabanza, predicación, maestros, ujieres o servidores, cocina. Si no comiéramos, ¿no estaría cocina? No es la única manera de servir a Dios. Servir a Dios en tu diario vivir. Con un Dios te bendiga. Pero fíjate el proceso en el que entramos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? ¿La qué? Sin miedo. ¿La qué? Santificación. ¿Qué quiere decir qué? Purificación. No soy puro, pero me estoy purificando. No soy santo, pero estoy en el proceso de santidad. Y luego dice: y como fin, la vida eterna. La purificación es igual que el arrepentimiento, es un proceso. Nadie es completamente o perfectamente puro. Todos, cuando nos miramos en el espejo, que es la palabra de Dios, encontramos impurezas de nosotros, todos sin excepción. Pero no se trata nada más de decir: no, si yo también estoy mal, fíjate. No, si eso que dice la Biblia, así soy yo. Ya lo sabe hasta Dios, lo sabemos todos. No se trata de decir: no, pues sí, reconozco. Se trata de sacar esas impurezas y evitar caer en ellas. Me encanta el pan dulce, siempre lo digo. Ahorita les gané con un quequito a los niños, es en serio. Me andaba ahogando con unas perlas de oro que pusieron así. No sé si se coman, pero se fueron como quiera. Pues la única manera de no comer pan dulce es no comprarlo. O que le pongan candado a la caja de los quequitos. Porque si lo compro y no voy a caer, no voy a caer. La neta, en la madrugada me levanto y muerdo la concha. La dona glaseada, lo que sea. Y si no es dulce, le embarro mantequilla y azúcar. Entonces ya, desde que lo compré, ya me lo comí.
¿Qué tengo que hacer? No comprarlo. La santificación es sacar las impurezas y no exponerme a las situaciones que afectan mi santidad, que me vuelven a contaminar. Tenemos que estar en un constante proceso de purificación. Santiago capítulo 1, verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Aplica a las mujeres también. Hombre se refiere al género, ¿ok? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre, el enojo del hombre, no obra con justicia según Dios, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando ¿qué? Toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, ¿qué dice? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor, pero no hacedor, oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado quiere decir más que feliz. Esto explica muchas cosas. ¿Por qué no soy más que feliz a veces? Porque solamente soy oidor de la palabra. No la pongo en práctica. A veces me toca, coincido y vienen personas nuevas a la iglesia, o vienen personas por primera vez, porque no están tan nuevos, ¿verdad? Pero vienen personas por primera vez a la iglesia y los saludo: hola, ¿cómo estás? Vengo de oyente. Ok, está bien, perfecto, la fe viene por el oír. Pero al final de cuentas, si nosotros no ponemos en acción la palabra que escuchamos, no la ponemos por obra, no la obedecemos, no podemos cosechar de las promesas de la palabra de Dios. Así de sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Hoy domingo hoy domingo es el mensaje número 50 dominical del año. Estoy predicando este domingo número 50 del año. ¿Qué quiere decir? Que si tú has asistido fielmente todo el año, has escuchado 50 mensajes. Pero ¿cuántos has puesto por obra? Algunos mensajes te han confrontado. Indudablemente, has sentido que tu mujer me habló y me dijo a escondidas todo cómo andas, ¿verdad? Pero no es así. Dios te habló. Y ha habido mensajes que nos han confrontado, ha habido palabras que Dios nos ha hablado, que nos ha redarguido en el corazón, pero no la hemos puesto por obra. Hemos caído en el error de ser oidores. Y el que solamente es oidor, dice, se engaña a sí mismo. Vives engañado. Ahora, no digo, no regreses. Porque te repito, la fe viene por el oír. Pero no se trata solamente de oír. Porque es cierto que la fe viene por el oír. Pero la fe sin obra de nada sirve. La fe sin obra es muerta.
Entonces Dios nuestro Padre Celestial no quiere que nos perdamos. Dios quiere que tengamos vida eterna. Esa es la esencia de la Navidad. Pero para nosotros disfrutar de la Navidad, de la venida del Salvador del mundo, tengo que recibirlo, creer en Él, arrepentirme de mis pecados, convertirme, buscar la santificación todos los días, la purificación, y poner por obra la palabra que estoy aprendiendo, compartirla con los demás. Cuando recibí a Cristo en mi corazón, al poco tiempo me gané un amigo, y a mi mejor amigo, y recibió a Cristo en su corazón también. Y en esos años hubo una campaña, un evento a nivel ciudad, en el cual venía un predicador que Dios lo usaba en milagros. Y nos tocó como iglesia repartir propaganda del evento donde viviéramos la congregación. Y entonces mi amigo y yo nos fuimos al barrio que fastidiamos por muchos años a repartir invitaciones a una campaña cristiana de sanidades y milagros. Y andábamos caminando y todas las casas del barrio les pusimos en su buzón, en su reja, en los vidrios de los carros, y la gente que venía caminando se lo dábamos en la mano. Había gente que nos caía mal. Indudablemente les caíamos mal a muchos, porque los fastidiábamos mucho. Pero de repente vamos caminando y sale un hombre y lo vemos de lejos y no nos caía bien. Entonces mi amigo me dice: sobres, te toca. Te repito, recién habíamos recibido a Cristo los dos. Y entonces yo le digo en forma burlesca, le digo: no le des nada, que se vaya al infierno ese. Para que se salve, para Cristo, tan gordo que nos cae. No, hombre, déjalo. Y nos reímos como media cuadra. Ja, 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 ja. Seguimos caminando y nos quedamos callados los dos. Y el Espíritu Santo nos redarguyó. Llegó un momento que nos volteamos a ver el uno al otro y nos detuvimos. Y dijimos: probablemente sí se pueda ir si no se arrepiente. Y nos regresamos para entregarle el volante, pero como que nos sintió y como nos conocía bien, creyó que le íbamos a pegar, no sé por qué. Y dijimos: no, mira, nada más te queremos dar esto. Y nos fuimos, no sea que se diera cuenta que éramos ya cristianos y nos pegara a él, ¿verdad? Probablemente nunca has dicho o te has expresado así. Tal vez nunca has dicho: ay, no, que se vaya al infierno. O sea, no, déjalo, no le hablen de Cristo, que se pudra en el infierno. Probablemente nunca lo has pensado. Pero cada vez que no compartimos el Evangelio, la esencia de la Navidad, la razón por la cual Jesús tuvo que soportar el castigo, el maltrato, la muerte, ¿por qué no se defendió? Dice la Biblia que cuando llegaron a prenderlo, a arrestarlo, dijeron: ¿quién es Jesús? Y él volteó y dijo: yo soy. Y cuando dijo yo soy, todos se cayeron. Soldados, discípulos, y todos se cayeron, porque no puede soportar la carne cuando Dios declara yo soy. Y aún así, con todo ese poder, no se defendió. ¿Por qué dice la Biblia que enmudeció como las ovejas cuando las están trasquilando? No se quejó. Cada vez que no compartimos la esencia de la Navidad y del Evangelio a las personas que están en tinieblas, los dejamos que se acerquen más a la muerte eterna. La luz de Dios
que ha resplandecido en nosotros, que nos ha dado esperanza, nos ha traído salvación. Es un mandamiento que la compartamos con los demás. No es una opción, es un mandamiento. La Biblia dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. No dice si eres predicador, si eres pastor, si sirves en una iglesia. Dice que vayas y prediques. La mejor manera de predicar es con el ejemplo. El ejemplo dice más que 1000 palabras. Y esto nos lleva a otro punto: no seamos piedra de tropiezo. No sé si has escuchado, probablemente tú lo has dicho, espero que no lo hayan dicho de ti. Pero hay gente que dice: ¿para qué voy a la iglesia? Para ser como este. Ese está siendo piedra de tropiezo por no ser un buen ejemplo. Repito, no somos perfectos. Todos tenemos faltas. Y es cierto que a veces en los primeros años en los que empezamos a acercarnos a Dios a través de Jesucristo, aunque realmente sí ha habido un cambio en nosotros, la gente sigue resaltando nuestros errores. Es cierto. Pero que eso no justifique para que nosotros no nos arrepintamos. No demos lugar al diablo, no seamos piedra de tropiezo. Que la palabra que hemos creído, que ha traído esperanza, que trae salvación y vida eterna a nosotros, alumbre también a la gente que nos rodea. No necesitas dar una predicación tan grande ni elocuente. Simplemente una oración. Hay gente que a veces sabe que venimos a la iglesia, que nos congregamos y te dicen: amigo, compadre, tú que estás más cerca de Dios, ahí te encargo oración por esto. Si yo no oro en ese momento, se me olvida. Cuando tú vengas y me digas: pastor, le encargo oración, y no me ves que oro ahí, ni voy a orar, la neta, se me olvida. Entonces cuando a mí la gente me dice: pastor, le encargo oración por esto, ok, Señor, en el nombre de... Y ahí mismo en caliente. Y si me acuerdo más adelante, lo voy a volver a hacer con gusto. Pero ahí mismo. Pero a veces la gente dice: tú que estás más cerca de Dios, y esa es una oportunidad para predicarle. ¿No te quieres acercar tú también? La Biblia dice: acérquense y yo me acercaré a ustedes. ¿No te quieres acercar? Vamos a acercarnos en la oración de una vez. Yo sé que cuando no estamos habituados hay gente que dice: ¿pero cómo? ¿Aquí? Pues si aquí es donde necesitamos a Dios. O no escuche sus palabras. Empiezas a orar. Pero que la luz del evangelio resplandezca a través de ti para los demás. La Navidad no es abrazarnos y decir: feliz Navidad. ¿Feliz Navidad qué? Que pasen una feliz Navidad. Son dichos que tenemos por tradición. No sé ni qué significa que pases una feliz Navidad. No sé qué significa eso. Una feliz Navidad solamente si Jesús nace en ti. Pero son palabras, expresiones que podemos aprovechar para en un minuto decirle a una persona la esencia de la Navidad. Dejarlos meditando. Orar por ellos. Tomar un momento en familia. Tomarnos de la mano. Que tus hijos vean tu fe. Que vean un ejemplo en ti.
Por último, alentemos a los que comienzan a creer en Jesús. No los desanimemos. No le digas, bueno, todavía te faltan muchas cosas. Es cierto, a lo mejor le faltan más de las que tú reconoces. Pero no resaltes los errores. Aliéntalo, dile, sigue echando ganas. Ora por él. Oremos unos por otros. Amémonos unos a otros. Bendigamos la vida de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, porque todos tienen un propósito en nuestra vida. Seamos agradecidos. El ser agradecido te abre las puertas aquí en la tierra. Cuando tú siempre dices buenas tardes, gracias, con permiso, te abre puertas. Y cuando somos agradecidos con Dios, también nos abre las puertas del cielo. Pero la gratitud se demuestra con una actitud. No, pues gracias. No es así. Es con una actitud de agradecimiento con Dios. Yo oro para que en estos días el Espíritu Santo a todos nosotros nos muestre las cosas pocas que todavía no son puras en nosotros, para que empecemos a sacarlas. Ahora, lo más maravilloso de todo esto es que como Él sabe que tú no puedes, que yo no puedo, nos da su Espíritu Santo. Y Él hace todo posible en nosotros. No solamente Dios dice, eso no se hace, eso no se hace, eso no se hace. Sino dice, mira, el Espíritu Santo te va a guiar. Como no sabes el Evangelio, como no, el Espíritu Santo te lo va a recordar. Y Dios ha proveído todo para nuestra salvación. No solamente dio a su Hijo en rescate por nosotros, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a mantener una vida en arrepentimiento, en pureza, en santidad. Un día a la vez. No es como que a partir de hoy, sí, ojalá a partir de hoy. Pero la Biblia dice, no te afanes por el día de mañana. Hasta los tigres del norte dijeron, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir. Ajá. Un día a la vez. Que digas, hoy no voy a ser tóxica. Algún marido dirá, 1 hora nomás, con eso me conformo. Amén, dijo alguien. Hoy no voy a no voy a andar desesperado. Hoy voy a ser paciente, que alguien diga. Y mañana otra vez. Un día a la vez. Que el Espíritu Santo nos redarguya y nos guíe y nos recuerde la palabra de Dios en todo momento. Nos ponemos de pie. ¿Qué te parece si le damos gracias a Dios por enviar a su Hijo en rescate por nosotros? Repite conmigo, Padre Celestial, te doy muchas gracias por enviar a Jesús
a recibir el castigo de mi maldad, a dar su vida y derramar su sangre por amor a mí y por el perdón de mis pecados. Dios, hace tiempo yo abrí mi corazón a Cristo, pero hoy lo reafirmo. Hoy vuelvo a declarar: Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo te recibo y te pido que tu Espíritu Santo me lleve de la mano en el proceso de arrepentimiento y purificación, y que me ayude a poner por obra toda palabra de tu Biblia que he escuchado. Que tu Espíritu Santo resplandezca en mí y a través de mí, para que las tinieblas en mí y en las personas que me rodean desaparezcan por la luz de tu palabra y tu presencia. Amén. Ahora sí, feliz Navidad. Que Dios me los bendiga. Si alguien necesita oración, estamos para servirles.